Hola, ¿qué tal? El video tutorial número 7 del curso de Zen Framework 2, que trataremos el tema de login de usuarios. Haremos un ejemplo y ejercicio práctico que nos permita implementar un sistema de autenticación de usuarios contra la base de datos. El objetivo de esta semana y de este video en particular es entender cómo funciona el componente Zen Authentication y conocer una forma de implementar un sistema de autenticación de usuarios con Zen Framework 2. Lo primero que vamos a requerir es crear la instancia del objeto Authentication Service, que sería nuestro objeto principal, out, o de autentificación. Hay que importar con use el componente o la clase Authentication Service que se encuentra dentro del namespace Zen Authentication. Luego se configura el adaptador con el cual vamos a trabajar o a validar con los datos. El Zen Authentication provee un API que incluye diferentes adaptadores para diferentes casos y escenarios. En este curso vamos a utilizar el más típico, en el que vamos a utilizar en la mayoría de nuestros proyectos. Uno que nos permita verificar o validar contra la base de datos usando el adaptador Zen Authentication Adapter DBTable. El DBTable o, o tabla de la base de datos, el cual requiere una conexión. El objeto conexión, que sería nuestro adaptador de base de datos, el cual vimos en la semana pasada en el módulo de persistencia y base de datos, el cual será o deberá ser pasado por el constructor. Por ejemplo, se crea la instancia de outAdapter y se pasa una instancia de la conexión o del adaptador de base de datos, el cual típicamente se obtiene desde el Service Manager, tal cual como lo vimos en la semana anterior. Y junto con el adaptador o la conexión hay que especificar el nombre de la tabla de los usuarios. Ejemplo, users o usuarios. Luego, el campo contiene el nombre del identity o el identificador, ya sea el email, un username o algún otro tipo de identificador. Un ejemplo en Chile, un root; en otros países, un CIF, un NIF, etcétera. Y además, la clave o el password, que se asigna el nombre del campo de password o clave. Y luego se asigna el valor del parámetro del, del identity, en el caso del ejemplo, email param, que se puede obtener a través de un formulario o formulario de login. Ahí podemos recuperar el valor del email o del username y la credencial, que sería la clave o password. Como mencionamos, son tres parámetros importantes: el nombre de la tabla, que contiene las credenciales de los usuarios; identity column, corresponde al campo de nuestra tabla que representa la identidad, que debe contener valores únicos como el nombre de usuario o email; y el credential column, que corresponde a la credencial del usuario, comúnmente una clave o contraseña.
realizando una autenticación. Teniendo configurado el adaptador, ya tenemos todo listo para controlar que los datos sean los correctos y validarlos. El método authenticate de Send Authentication recibe el adaptador y devuelve una instancia de Send Authentication Result como el resultado. A lo que le podemos preguntar si el login fue exitoso o no. En términos de código, se crea la instancia de Authentication Service o AUT. Luego se crea en la instancia o el objeto adapter que contenga el adaptador de conexión, el nombre de la tabla, el campo identity y el campo credential. Y luego asignamos los valores para el identity. Asignamos el credential, que sería la clave, y luego validamos, pasando por argumento el adaptador. Entonces authenticate y le pasamos el adapter y nos va a entregar un resultado que contiene la información de éxito o fracaso. Finalmente, para validar si el usuario ha iniciado sesión, simplemente utilizamos el método hasIdentity o si tiene una identidad de la instancia Authentication Service. Entonces, una vez que se obtiene el Authentication Service o se crea, en un ejemplo real, como vamos a ver luego, típicamente el out junto con el adaptador se crea y se instancia al principio dentro de algún evento en el Bootstrap. Luego se guarda el objeto de out o login en el Service Manager y luego se obtiene y validamos si tiene o no sesión. Si tiene sesión es porque estamos logueados, de lo contrario estamos sin sesión. Ahora vamos a ver un completo ejemplo sobre el uso de SendOut en un ejemplo más real. Lo primero que vamos a necesitar es una clase, por ejemplo, login, que encapsule todo en la autentificación de usuario, junto con el adaptador. Por ejemplo, y típicamente se puede guardar dentro del módulo usuarios o el módulo login, como le queramos llamar, en model la clase login. Esta clase, además de manejar el mensaje de error con, con una forma de traducción, en el constructor se crea el adaptador, tal como vimos en la presentación. Se crea el adaptador, por lo tanto se pasa un adaptador. Ese adaptador se pasa por instancia del constructor de la clase login. Asignamos la tabla, el campo identity y el campo para la clave, credential. Luego creamos una instancia del Authentication Service, out. Ambos son atributos de la clase. Luego, en el login se pasa el username o el mail o el email, la clave, validamos, asignamos el identity, que sería en este caso el email, y la password, y realizamos login. Luego con un switch case empezamos a preguntar por los diferentes casos. En los diferentes casos en que resultó la autentificación. Si falla, como no he encontrado, quiere decir que no existe el usuario.
Si es inválido, quiere decir que falló la clave. Es un invalid credential. Y luego success es que se ha completado la validación con éxito. En cada error, lo que hacemos es lanzar una excepción, un exception, con el mensaje de error que corresponda. Y luego lo manejamos y lo controlamos en el controlador. Luego tenemos logout. Simplemente cerramos sesión con clear identity para obtener la identidad, validamos que exista y luego se retorna get identity del objeto out authentication service, y para validar si estamos logueados o con sesión invocamos el método hasIdentity del objeto authentication service. Eso sería la clase login, es decir, tenemos todo encapsulado dentro de una sola clase, todo implementado de forma más controlada y más ordenada. Luego, en la clase module, registramos el servicio. Ejemplo, en getServiceConfig registramos el servicio, el login, usuario model login, en la clase de login, que contiene encapsulado todo el sistema de autentificación. Obtenemos el adaptador del Service Manager. Recordemos que el adaptador se configura en el archivo global del config y autoload de nuestra aplicación, y acá contiene toda la conexión y se almacena o se registra en el Service Manager como sendb adapter. Por lo tanto, se tiene que obtener con el mismo nombre, sendb adapter. Y creamos la instancia de login y le pasamos la conexión por el constructor. Es decir, estamos inyectando la conexión al objeto login. Por lo tanto, recordemos que en el constructor se recibe por parámetro para poder inicializar el out adapter. Una vez que está registrado el usuario model login en nuestra clase de login en el Service Manager, ya se puede utilizar, y para ello vamos a implementar en el evento dispatch, es decir, antes de que se ejecute un controlador, el evento init_out. Ahí obtenemos el nombre de controlador, el nombre de la acción, y para el ejemplo solamente vamos a validar cuando el controlador sea login, excepto en las acciones index y autenticar. Index es porque muestra el formulario de login, el cual es público, y autenticar es cuando realiza el inicio de sesión. Pero por ejemplo, si nos vamos al controlador del módulo usuario, el login, el index crea el formulario y validamos si estamos con sesión o no. Si estamos con sesión, muestra el formulario; de lo contrario, muestra un mensaje de bienvenida, y eso lo podemos ver en la vista, ya que estamos pasando a la vista si estamos con sesión, el logged in. Entonces, si es distinto del logged in, se muestra el formulario; de lo contrario, le mostramos una página de perfil o bienvenida con algunas opciones. Ejemplo, cerrar sesión o administrar usuario.
y con el nombre del usuario y el apellido. El usuario se obtiene a través de login get identity. Recordemos que el get identity nos retorna el objeto de sesión del usuario que está encapsulado dentro del objeto send out o authentication service. Y con isLoggedIn validamos si estamos con sesión o no. En este caso, el atributo login se inyecta al controlador el login. Acá podríamos revisar también en el módulo, en el controller config que se crea el login controller, se obtiene el login que anteriormente fue registrado en service config y, y se pasa o se inyecta mediante el método set login. Entonces de esta forma se configura, se crea el login controller, el controlador se registra como usuario controller login y se inyecta el objeto de servicio el login. Lo tenemos a través del Service Locator o Service Manager. Y luego tenemos el Autenticar Action, que valida que los datos vengan de un formulario, una petición HTTP POST. Creamos el formulario login para validar. Se obtienen los datos del post, se valida, si falla se retorna, de lo contrario se obtiene el email, la clave. Asignamos los mensajes en español, es una forma de manejar los mensajes. Podríamos usar otra. Luego invocamos el método login con el identity, email y la clave, que sería el credential. Con un try y un catch manejamos el resultado. Entonces, si el resultado salió bien, el login correcto, al layout, y hacemos un redirect al login a la acción success, es decir, a la acción success con página de éxito. De lo contrario, hacemos un forward hacia el login o el formulario login con el mensaje de error para iniciar sesión nuevamente. Ahora el método login de la clase login, como vimos hace un momento, recibe los parámetros, asigna los parámetros al adaptador, el valor del email, el valor de la clave, y hacemos un authenticate o autenticamos. Para eso pasamos por parámetro el adaptador, outAdapter, con todos los datos de conexión de la tabla, el campo del identity y el campo de la clave, y con los valores, acá con los valores. Lo pasamos y nos entrega resultados, y si falla lanza una excepción. Por lo tanto, en el controlador validamos con try y catch. Si está todo bien, el login correcto. Si falla, capturamos la excepción y mostramos el mensaje en el layout y mostramos el formulario de regreso. Es importante tener en cuenta que el evento que valida los controladores, es decir, antes de ejecutar un controlador, que valide si tiene acceso o no. Es importante que se tiene que manejar en el evento dispatch. En el evento dispatch, con un valor positivo. Por lo tanto, va a ser un pre-dispatch antes de que se ejecute o se invoque el dispatch del controlador.
y en nuestro caso validamos solamente por el login, por el login controller del módulo usuarios. Pero si quisiéramos validar para todos los controladores, en vez de implementar esto, se implementaría de esta forma. Es decir, que retorne cualquier controlador que no sea del módulo, pero todos los controladores que pertenecen al módulo, y acá lo validamos con el namespace, se tiene que validar. Entonces, cuando cumple con la restricción, se obtiene el Service Manager, obtenemos el login, que ya está registrado en el Service Manager anteriormente con el método getServiceConfig. Lo obtenemos y acá le preguntamos si es distinto a el login in, significa que no existe sesión y nos vamos de regreso a la página de login. De lo contrario, lo dejamos pasar y puede ejecutar e invocar el controlador con sus respectivas acciones. Y toda la mecánica está en esta regla. Y acá podemos validar por módulo, es decir, simplemente por todos los controladores del módulo. Si queremos que sea para todos los controladores de nuestra aplicación, simplemente no se valida nada. Se deja pasar de forma automática. Y acá podemos tener todas nuestras evaluaciones por controlador y por acción, una a una, por detalle. Es una forma bastante más inteligente que la anterior, ya que la anterior se hacía en cada controlador y por lo tanto se repetía el código una y otra vez. Acá es una sola validación y se crea una regla para todos los controladores, para ciertos controladores y para ciertas acciones. Todo depende de nuestros privilegios y accesos a los distintos recursos y controladores de nuestra aplicación. Ahora veamos el ejemplo funcionando. Por ejemplo, nos vamos al login. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un correo, una clave que no existe. Por lo tanto, debería aparecer la contraseña ingresada es incorrecta. Inténtenlo de nuevo. Luego, el correo, la clave correcta. 12345, enviar. Y automáticamente aparece el incorrecto y página de éxito. Por lo tanto, acá estamos en usuario, login, autenticar. Pero como ocurrió un login correcto, redirige a success. Y acá está la página de éxito. Y acá nos vamos a la página de perfil, que es el index. Y como estamos con sesión, en vez de mostrar el formulario, muestra el perfil de usuario. Y acá podemos tener un link a los distintos recursos. Ejemplo, administrar usuario o cerrar sesión. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video haya ayudado a entender un poco más sobre el componente send-out de forma simple. Y cualquier duda que tengan, lo revisamos en el foro de la semana. Soy Andrés Guzmán, el profesor del curso. Nos vemos